para presentarte. Bueno, me parece que ya está. Excelente, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del seminario de matemáticas y algoritmos. En esta ocasión, pues vamos a tener como expositor a Daniel Gregorio Longino. Él es estudiante de doctorado, su asesor es el doctor Rui, y en esta ocasión nos va a hablar sobre bifurcación de cadenas de bloques. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a presentar y pues adelante. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, yo les voy a hablar una parte de lo que hemos estado trabajando el doctor Rui Fávila y yo en mi proyecto de tesis. Bueno, nosotros hasta este momento hemos estado trabajando sobre problemas relacionados con Bitcoin y también hemos estado estudiando la constante isoperimétrica de la gráfica de fichas de ciertas gráficas particulares. Bueno, pero justamente hoy únicamente voy a hablar de del primer tema, ¿no? Que es problemas relacionados con Bitcoin. No puedo avanzar mi diapositiva. Ando teniendo aquí unos problemas. Ahí está. Ya está. No podía avanzar. Entonces, bueno, como les decía, voy a hablar únicamente de problemas relacionados con Bitcoin. Específicamente lo que hemos hecho es presentar un modelo, proponer un modelo para la creación de bloques en la blockchain con el objetivo de estudiar las bifurcaciones en el árbol de bloques. Entonces, antes de empezar, dando tal cual el modelo y los resultados que hemos obtenido, quisiera hablar un poco sobre qué fue lo que nos motivó a proponer dicho modelo, ¿no? Entonces voy a empezar hablando de qué son las criptomonedas. Bueno, las criptomonedas son una forma de activos digitales. En el caso más simple, se tratan de monedas cuya propiedad puede transferirse. Su propiedad y transferencia están asegurados por una criptografía sólida. Una de las principales características de las criptomonedas es que estas se mantienen de manera descentralizada. Una red de nodos usuario-usuario mantiene un libro público de las transacciones. A diferencia de las monedas emitidas por el Estado, las criptomonedas no están controladas por una autoridad central. Ningún nodo que participa en la red tiene la propiedad exclusiva de imprimir divisas, ni su transferencia está controlada por una organización grande tal como un banco. Bueno, las transacciones que son compartidas a la red son agrupadas en bloques. Cada bloque referencia un bloque anterior, incluyendo el hash de dicho bloque en su cabecera. La única excepción es el primer bloque creado, conocido como el bloque génesis. Por lo tanto, los bloques forman un árbol de bloques con el bloque génesis como su raíz. Una rama en este árbol de bloques es simplemente un camino de una hoja al bloque génesis, de tal forma que cada rama representa una versión de la historia de las transacciones. Cada rama debe de ser consistente y no puede incluir dos transacciones conflictivas. Sin embargo, las ramas no necesitan ser consistentes una con la otra, ya que se desea una única historia coherente de las transacciones. En cada punto del tiempo, una de estas ramas es considerada como la cadena de bloques válida. Entonces, lo que hacen los nodos es guardar una copia de la rama que ellos consideran como la cadena de bloques correcta. Luego los nodos proponen nuevos bloques de forma asíncrona. Puede suceder que se propongan dos versiones diferentes del nuevo bloque. Entonces, cada nodo tiene que decidir cuál de esos dos bloques adoptar. Como consecuencia, pueden haber dos nodos que tengan dos versiones diferentes de la cadena de bloques. Dos versiones diferentes y coexistentes de la cadena de bloques se les denominan bifurcaciones. Entonces, dos desafíos en el diseño de criptomonedas son, primero, garantizar que eventualmente todos los nodos lleguen a un consenso sobre su cadena de bloques compartida. Y segundo, hacer que sea computacionalmente impráctico reescribir la historia una vez que un bloque tiene cierta profundidad en la cadena. Entonces, la primera criptomoneda en lograr estos dos objetivos fue Bitcoin. Bitcoin fue introducido en el año 2008 en un artículo de Satoshi Nakamoto.
En el protocolo de Bitcoin lo que se hace es que cada nodo considera la cadena más larga que ha visto como la cadena correcta. Esto asegura el consenso, y para que sea computacionalmente impráctico reescribir la historia, cada bloque propuesto debe de ir acompañado de una prueba de trabajo. Esta prueba de trabajo consiste en encontrar un número o nonce, como se le conoce, de tal forma que cuando uno concatene el nonce, luego el hash del bloque anterior junto con todas las demás transacciones que componen nuestro nuevo bloque, y luego tomemos el hash de toda esta cadena, la salida sea una cadena de bits que empiece con al menos de ceros. Este número D es llamado la dificultad. Entonces, ese proceso de encontrar el nodo se le conoce como minería y a los nodos participantes se les conoce como mineros. La red de Bitcoin ajusta dinámicamente el parámetro D de cada 2 semanas de tal forma que en promedio se encuentre un nuevo bloque cada 10 minutos. Dado que actualmente existe un límite superior codificado de 1 megabyte en el tamaño de bloque individual, hay tiempo suficiente para que un bloque recién minado se transmita a toda la red antes de que un nuevo bloque sea encontrado. Entonces, eso implica que en la práctica las bifurcaciones son un evento poco común en la red de Bitcoin. Bueno, hay varios obstáculos que necesitan ser superados en Bitcoin. Sin embargo, los dos principales retos que deben ser enfrentados desde una perspectiva de ciencias de la computación están relacionados con la capacidad de Bitcoin para escalar a mayores tasas de transacción y su capacidad para procesar rápidamente transacciones individuales. En efecto, la capacidad para el procesamiento de transacciones adicionales es muy necesaria. Por ejemplo, a partir de diciembre del año de 2014, la red de Bitcoin procesaba alrededor de 90,000 transacciones al día, lo cual implica alrededor de una transacción por segundo. Número que, por cierto, no ha aumentado demasiado, pues en la actualidad maneja una media de 3.3 a 7 transacciones por segundo, en contraste con el sistema de pago global de Visa, que maneja un número de alrededor de 150 millones de transacciones al día, lo cual implica alrededor de 2,000 transacciones por segundo. Entonces, si Bitcoin no es capaz de escalar a tasas apropiadas que se adecúen a la demanda, las tarifas de transacción aumentarán y los usuarios serán conducidos a usar otras formas de pago. Entonces, ante ese problema de escalabilidad de Bitcoin, han aparecido varias sugerencias. Por ejemplo, dos de las cuales no requieren soluciones complementarias fuera de la cadena de bloques y que, por cierto, tienen mucho que ver con esto, con el tema en cuestión que es bifurcaciones, pues son aumentar el tamaño de bloque o la tasa de creación de bloques. Cabe señalar que estas dos sugerencias o alternativas han generado mucho debate en la comunidad de Bitcoin, algunos a favor, muchos otros en contra, ¿no? Los que están a favor, pues, de que aumenten el tamaño de bloque o la tasa de creación de bloques, pues argumentan que el sistema necesita escalar, ¿no? Y bueno, también trae algunas otras consecuencias como la disminución de las tarifas de transacción, y los que están en contra, pues, tienen miedo de los problemas de seguridad que se puedan generar. Entonces, ha habido mucho debate en cuanto a estas dos sugerencias. Tan es así que en el año 2017 hubo una división de la red de Bitcoin, la cual originó a Bitcoin Cash, la cual inicialmente empezó a crear bloques de 8 megabytes, mismo que luego aumentó a 32 megabytes. Entonces, estábamos en lo de aumentar el tamaño de bloque o la tasa de creación de bloques. Por ejemplo, si aumentamos el tamaño de bloque, en efecto, si aumentamos el tamaño de bloque, podremos incluir en un mismo bloque muchas más transacciones. Eso implica mayor número de transacciones por segundo. De la misma forma, si aumentamos la tasa de creación de bloques, por ejemplo, de 10 minutos a 5 minutos, pues eso implica que estamos aumentando 2 veces el número de transacciones por segundo de lo que actualmente se tiene, ¿no? Entonces, el problema de aumentar el tamaño de los bloques o la tasa de creación de bloques es que se crean más bifurcaciones en el árbol de bloques. En efecto, por ejemplo, imaginemos que se aumenta el tamaño de bloque. Entonces, naturalmente, enviar un bloque a través de toda la red, pues toma mucho más tiempo porque ya el tamaño de bloque se ha incrementado. Entonces, por ejemplo, si un determinado minero
encuentra un bloque a altura máxima y después empieza a propagarlo por toda la red, puede suceder que haya otro minero el cual haya encontrado un nuevo bloque sin que se haya enterado del bloque que creó el anterior minero, ¿no? Entonces, justo ese bloque que se acaba de encontrar no está contribuyendo al crecimiento de la cadena principal y por lo tanto tenemos bifurcaciones. De la misma forma pasa si aumentamos la tasa de creación de bloques. Pero bueno, ¿cuál es el problema de tener mayor bifurcaciones en el árbol de bloques? Y es que lo que pasa es que, por ejemplo, si tenemos más bifurcaciones en el árbol de bloques, lo que vamos a tener es que se van a estar extendiendo en general muchas más cadenas de las que deberían. Entonces, hay muchos bloques que ya no están contribuyendo al crecimiento de la cadena principal, considerando hasta este punto que la cadena principal pues es la cadena más larga, ¿no? Entonces, esto tiene problemas de seguridad, ya que podría pasar que sucediera un ataque de doble gasto con menos del 50% del poder computacional de la red entera. Entonces, estos son justamente los problemas. Recordemos que un ataque de doble gasto más o menos sucede de la siguiente manera. Aquí vamos a suponer que tenemos dos personas a quienes llamaremos Alice y Bob. Supongamos que Alice le envía cierta cantidad de bitcoins a Bob a cambio de algún producto y supongamos que después de un tiempo pues Bob ve reflejado esa transacción en un bloque, ¿no? Entonces Bob decide enviarle el producto a Alice. Entonces, como Alice no es una persona honesta, lo que hace pues es generar una cadena alternativa extendiendo el bloque anterior, el cual incluye la transacción original, en donde Alice envía esas mismas monedas a una dirección que ella controla. Entonces, si Alice es capaz de generar una cadena más larga de la que se encuentra actualmente esta transacción, entonces como todos los nodos siguen la regla de la cadena más larga, pues entonces esta cadena que ha generado Alice por su cuenta será considerada como la cadena de bloques correcta y por lo tanto Alice habrá recibido su producto pues gratuitamente, ¿no? Entonces este sería un ataque de doble gasto. Entonces, tener más bifurcaciones en el árbol de bloques, pues disminuye la seguridad ante ataques de doble gasto. Entonces, para solucionar estos problemas de seguridad que se generan cuando aumentamos el tamaño de bloque o la tasa de creación de bloques, los investigadores Jonathan Sompolimsky y Aviv Zohar sugirieron una alternativa a la regla de la cadena más larga, llamada GHOST, la cual cambia el procedimiento para la resolución de conflictos en la cadena de bloques. Entonces, básicamente la idea es la siguiente. Y si bien es cierto que pueden ya haber muchas más ramas, muchas más cadenas de bloques, las cuales se están extendiendo, y claro que eso no está contribuyendo de manera eficiente al crecimiento de la cadena principal, también es cierto que todo ese trabajo se está concentrando, digamos, en una parte principal del árbol de bloques, y esa fue justo la observación de los investigadores, ¿no? Dijeron, no, pues ya no vamos a seguir la regla de la cadena más larga, más bien lo que debemos de considerar es en dónde se está yendo todo, en dónde se está concentrando todo ese esfuerzo, ¿no? En el sentido de dónde se están generando más bloques. Y es de ahí que ellos sugirieron, en vez de seguir la regla de la cadena más larga, sugirieron fijarse en los bloques que nos conduzcan al subárbol más pesado. Entonces, ellos modelan la red de Bitcoin como una gráfica dirigida que cada nodo V pues tiene alguna fracción PV del poder computacional de la red entera. Las sumas de esas fracciones es 1. Cada nodo individual genera bloques de acuerdo a un proceso Poisson con tasa PV lambda, pues así que la red genera bloques de acuerdo a un proceso Poisson con tasa lambda. Entonces, el algoritmo que ellos sugieren, llamado GHOST, es el siguiente. Entonces, la entrada, pues, es un árbol de bloques. Luego van a decir, pues, que B sea el bloque génesis. Se fijan si el bloque B tiene hijos. Si no los tiene, pues, entonces ahí paran. En caso de que tenga hijos, simplemente van a actualizar B por el hijo de B que nos conduzca al subárbol más pesado. Entonces, más o menos, y bueno, y luego regresan a la línea 2, ¿no? Y así van repitiendo el proceso. Por ejemplo, imaginemos que este es el árbol de bloques que se ha generado después de un cierto número de pasos, ¿no? En este caso, pues lo que hace GHOST es elegir primero el bloque génesis, que en este caso es el bloque etiquetado con el número 0.
Luego, de aquí se fija en sus hijos. En este caso no vamos a considerar la cadena que está aquí en un marco de color azul. Aquí estamos suponiendo que esa es la cadena secreta del atacante. Entonces, en ese caso, el único hijo del bloque Génesis es 1B. Entonces, el Ghost elige 1B. Luego de aquí debemos de elegir al hijo que nos conduzca al subárbol más pesado. Por ejemplo, los hijos de 1B son 2D, 2C y 2B. En este caso, 2D, nos fijamos en el subárbol enraizado en 2D y contamos el número de bloques que componen ese subárbol. En este caso son 4, por ejemplo, en el de 12, si nos fijamos en el subárbol enraizado en 12, entonces ese árbol está compuesto por 5 bloques. Y en el caso del hijo 2B, el subárbol enraizado en 2B, pues consiste únicamente de 2 bloques. Entonces, Ghost elige 2C y así se sigue, ¿no? Luego va a elegir 3D y luego elige 4B. Entonces, la cadena principal, de acuerdo a Ghost, es 0, 1B, luego 2C, 3D y 4B. La cual difiere de la cadena principal si uno siguiera la regla de la cadena más larga, ¿no? En ese caso, pues sería 0, 1B, 2D, 3F, 4C y 5B. Entonces, esta es la política de selección que ellos sugieren. Y algunas propiedades básicas de Gauss, por ejemplo, son las siguientes. Para cualquier bloque B, definen psi de B el momento más temprano en el cual el bloque B es ya sea abandonado por todos los nodos o adoptado por todos ellos. Naturalmente, este evento podría suceder o nunca suceder. Sin embargo, lo que demuestran es que efectivamente, ¿no? Que cualquier bloque B, en uno de sus primeros resultados demuestran que cualquier bloque B, pues es eventualmente abandonado por todos los nodos o adoptado por todos ellos. Más aún, la esperanza de esta variable aleatoria es finita. Otro de sus resultados más importantes que demuestran es que bajo Ghost, el protocolo es resistente a ataques de menos del 50%, y eso lo dice este teorema que tenemos aquí. Supongamos que la tasa de creación de bloques del atacante pues es Q por lambda H. Aquí lambda H es la tasa de creación de bloques de la red honesta. Entonces aquí estamos pidiendo que Q sea menor que 1 y mayor o igual que 0 con el objetivo de que el atacante no tenga el mismo poder computacional que la red honesta. Entonces, lo que nos dice es que la probabilidad de que un bloque B quede fuera de la cadena principal en algún momento después del tiempo time de B más tau, aquí time de B pues es simplemente el tiempo de creación del bloque B. Dado que este estaba en la cadena principal en este tiempo, pues tiende a 0 cuando tau tiende a infinito. Entonces, lo que nos está diciendo es que bajo Gauss, el protocolo es resistente a ataques de menos del 50%, luego de que uno espere, pues, un tiempo suficiente, ¿no? Y si bien es cierto que, que eventualmente cualquier bloque B es eventualmente abandonado o adoptado por todos los nodos, una pregunta interesante aquí es saber, pues, cuándo más o menos calcular justamente esta esperanza, ¿no? Esta esperanza de psi de B. Lo que nos gustaría, pues, es que esta esperanza no fuese demasiado grande, ya que eso implicaría mayor tiempo de espera para que todos los nodos confirmen un bloque y aún más mayor tiempo de espera para que una transacción sea autorizada. Entonces, en ese sentido, ellos tienen el siguiente teorema, el cual atacaron únicamente para 2 nodos, únicamente un caso, no un caso general, sino únicamente con dos nodos. Bueno, este teorema pues dice lo siguiente. Considere una red con 2 nodos. Aquí están los nodos U y B. Son 2 únicamente con la misma tasa de creación de bloques, lambda medios, los cuales están conectados por una arista con retraso D. Entonces, ellos dan una cota superior para la esperanza de esta variable aleatoria, que es simplemente cuántos bloques hay enraizados en el bloque B cuando justamente cuando ocurre el colapso, ¿no? Del bloque B, y entonces ellos tienen esta cota superior. Pero como repito, esto es únicamente para, para cuando se consideran únicamente 2 nodos. El caso general, pues sigue abierto, ¿no?
aunque ellos conjeturan que este es el peor caso, pero bueno, la pregunta sigue abierta. Entonces, como podemos notar, estudiar esto de las bifurcaciones de alguna manera nos ayuda a comprender un poco más de la teoría que hay detrás de Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que, ahora sí, nosotros, en qué estamos interesados nosotros? Bueno, nosotros estamos interesados en el comportamiento de la creación y resolución de las bifurcaciones a medida que aumenta la probabilidad de encontrar un nuevo bloque. Entonces, para ello hemos propuesto un modelo combinatorio para estudiar las bifurcaciones en cadenas de bloques con la regla de la cadena más larga. Entonces, vamos a considerar un escenario en el que N mineros están tratando de extender su cadena de bloques. Todos tienen el mismo poder computacional y todos siguen la regla de la cadena más larga. Entonces, modelamos ese proceso continuo de encontrar y comunicar bloques como una secuencia de pasos discretos. Cada paso consiste de dos etapas, la etapa de minería y la etapa de comunicación. Entonces, en la etapa de minería, cada minero intenta extender su cadena de bloques, encontrando un nuevo bloque. La probabilidad de que tenga éxito es igual a P y es el mismo para todos los mineros. En la etapa 2, en la etapa de comunicación, cada minero elige otro minero al azar para comunicar su bloque. Después de esto, pues si un determinado minero ha recibido un bloque a una altura mayor que su bloque actual, pues entonces adopta ese bloque junto con toda su historia, ¿no? Pues en el siguiente paso intentará extender justamente esa cadena de bloques. Entonces, uno de los primeros resultados que hemos logrado demostrar con este modelo es que eventualmente todos los mineros adoptan la misma historia, ¿no? Algo similar a lo que sucedía con Ghost. Entonces, pero antes de mostrar los resultados que hemos obtenido, nosotros hemos estado estudiando, por ejemplo, el crecimiento de la cadena principal. En este caso, nosotros estamos siguiendo la regla de la cadena más larga. Entonces, por ejemplo, imaginemos que este es el árbol que se ha obtenido después de aplicar T número de pasos. En este caso, podemos observar que la cadena principal, de acuerdo a la regla de la cadena más larga, pues es esta cadena eh, cuyos bloques son el 0, 1B, 2C, 3D, 4B y 5B. Entonces, ¿qué nos interesa de la cadena principal? Como acabo de mencionar, nos interesa ver qué tan rápido crece. Por ejemplo, imaginemos que después de cierto tiempo, la altura de la cadena principal es h. Entonces, vamos a definir la variable aleatoria delta t que nos cuenta el número de pasos requeridos para que la cadena más larga crezca en una unidad. Entonces, naturalmente, estamos interesados en calcular justamente la esperanza de esa variable aleatoria delta t. Bueno, otros conceptos que vamos a necesitar son la de los bloques vivos. Nuevamente, vamos a suponer que este es el árbol que se obtuvo después de aplicar t número de pasos. Entonces, en este caso, los bloques vivos van a ser los bloques para los cuales haya al menos un minero tratando de extenderlos. Entonces, en este caso, estoy suponiendo que los bloques vivos son 3E, 5B y 3C. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de los bloques vivos? Bueno, lo que nos interesa es los ancestros comunes de estos bloques vivos, en el sentido de que pues 0 es padre de 1B, 1A, 1B pues es padre de 2D, 2C, 2B, etc. Entonces, los ancestros comunes de estos tres bloques pues son justamente el bloque génesis, el bloque etiquetado con 1B y el bloque etiquetado con 2C. Entonces, como podemos observar, esto a lo que le vamos a llamar el tronco es un subárbol y aún más es una cadena, y observar que esta es justamente la parte de la historia de las transacciones en la cual todos los mineros están de acuerdo. Entonces, otra vez, aquí lo que nos interesa es estudiar qué tan rápido crece el tronco. Nuevamente, por ejemplo, si suponemos que la altura del tronco después de aplicar cierto número de pasos es h, y consideramos, por ejemplo, la variable aleatoria T mayúscula que nos cuenta el número de pasos requeridos para que el tronco crezca en al menos una unidad, entonces lo que nos interesa pues es justamente encontrar nuevamente la esperanza de T mayúscula.
Y bueno, ahora sí los resultados que hemos logrado demostrar con este modelo, aquí tenemos el que ya les había comentado anteriormente, y es que eventualmente todos los nodos adoptan la misma historia, ¿no? Entonces lo voy a leer, dice, sea T el árbol de bloques generado por aplicar un número infinito de pasos. Si todos los nodos siguen la regla de la cadena más larga, entonces el tronco es un camino infinito y más aún, este es el único camino infinito de T. Y ahora sí, en cuanto al crecimiento de la cadena más larga, tenemos las siguientes cotas superiores para la esperanza de la variable aleatoria delta t que les había comentado. Tenemos una cota superior de orden logarítmico y también bueno, esto para el caso cuando p es igual a 1 sobre n. Y también hemos logrado demostrar una cota inferior, la cual es la siguiente. Esta cota inferior, pues, me hace falta simplificarla, pero por lo que hemos podido ver gráficamente es mayor o igual que el logaritmo de n sobre 2 aproximadamente. Y ahora, con respecto al crecimiento del tronco, lo que nos gustaría es que creciera prácticamente al mismo ritmo que la cadena principal. Sin embargo, y bueno, y creemos firmemente que ese es el caso. Sin embargo, aún no hemos podido dar una cota superior mm, mm, quizás interesante. Y lo que tenemos hasta el momento es la siguiente cota superior en cuanto al número de pasos requeridos para que el tronco pues crezca al menos en una unidad, que es esta función que tenemos aquí, que es n por log de n, ahí multiplicado por alguna constante c, que bueno, es simplemente una constante fija y esos en realidad han sido los resultados que hemos obtenido con este modelo. Y pues bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Daniel, adelante. Espero que tengan muchas preguntas, por favor. Bueno, yo sí tengo una pregunta, espero que el público se anime a hacer. Mira, a mí me parece que sí, esto de los protocolos de las criptomonedas, pues están buscando muchas alternativas. Entonces, tú elegiste seguir por la parte esta ¿cómo se llama? De las bifurcaciones, porque es uno de los problemas pues, que más limitan el crecimiento, pero así como has encontrado este problema que puede ser tratado desde un punto de vista matemático, combinatorio, probabilístico, formal, Sí, ¿has logrado detectar algunas otras áreas donde se presenten oportunidades similares para la matemática? este, sinceramente no he buscado como tal, otras alternativas. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, ahorita aquí mencioné lo de aumentar el tamaño de bloque, ¿no? Y la tasa de creación de bloques, aunque en realidad pues hay otras alternativas que, por ejemplo, que se han sugerido, ¿no? Como cadenas laterales, redlining. La verdad no tengo mucha información acerca de estas otras alternativas, pero en realidad a su pregunta no he buscado digamos, otras ahí aplicaciones que podamos estudiar en algunas otras criptomonedas. Ok, ok, ok. Am, y por ejemplo, este mismo problema de las bifurcaciones, ¿cómo le hace? Tú has estudiado, por ejemplo, cómo le hacen en la red de Ethereum o en la red de IOTA o alguna otra red para resolver este tipo de problemas, o sea, que no haya doble gasto, que podamos garantizar efectivamente pues, que la gente no haga esto de no reconocer sus pagos, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no?
Sí. ¿Tú cómo lo resuelve en otras redes? ¿Has visto más o menos ese tipo de problema? Por ejemplo, digamos en el Bitcoin Cash, pues es prácticamente lo mismo que Bitcoin, ¿no? Y por Okay. ejemplo, en este caso con Ethereum, hasta donde, por ejemplo, en el artículo que muestro aquí, aquí de los investigadores Jonathan Sompolimsky y Aviv Zohar, ahí menciona que Ghost, por ejemplo, fue adoptado para una versión de Ethereum, pero ya también no tengo mayor información, acerca de ello. Ok. Y, por ejemplo, nunca porque son protocolos mucho más ágiles, los de IOTA, por ejemplo, que es una criptomoneda diseñada para aplicaciones de Internet de las Cosas, eso no lo has... Porque sería muy interesante, o sea, como es una criptomoneda que tiene una movilidad mucho más grande que la de Bitcoin, pues a lo mejor podría haber soluciones alternativas interesantes que también pues deben de poderse estudiar desde una perspectiva matemática, ¿no? Sí, me imagino que sí, como le menciono, no nos adentramos mucho en esa parte de investigar otras criptomonedas o, digamos, la parte técnica que tienen detrás. Pues básicamente lo que hicimos fue, ya, no sé si recuerda, lo de Ghost, pues, fue prácticamente lo de mi trabajo de tesis de maestría. Sí. Entonces, decidimos más o menos continuar por esa misma línea de investigación, ¿no? Lo de las bifurcaciones y en ese sentido del problema de escalabilidad de Bitcoin, simplemente pues atacando o refiriéndonos a esa parte de aumentar el tamaño de bloque, ¿no? O la tasa de creación de bloques, pues porque justo ahí era nuestra motivación de las bifurcaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido ya no nos adentramos en otras criptomonedas. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. ¿Alguien más que tenga preguntas para nuestro expositor? Pues aprovechen ahora, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, pues si me permites compartir bueno, espero que pueda compartir la pantalla. A ver, eso, muy bien. Sí, Déjame ver si me deja a mí compartir. Creo que sí. A ver si ven lo que estoy presentando, es el diploma para Daniel, si lo alcanzas a ver, Daniel. sí, profesor, sí lo alcanza a ver. Excelente, muy bien. Bueno, pues entonces, pues ya para dar por concluida esta sesión, el Departamento de Matemáticas otorga la presente constancia a Daniel Gregorio Rongino por su conferencia Bifurcaciones en cadenas de bloques, impartido en el seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos. Bueno, pues, abran sus micrófonos, por favor, y demos un fuerte aplauso a Daniel. Pues muchas gracias por tu excelente charla. Gracias, profe. Y bueno, pues yo les agradezco a todos su presencia. Como siempre, a través del chat les vamos a mandar la información para la siguiente sesión. Ahorita pues tuvimos un trenecito de exposiciones realizadas relacionadas con cadenas de bloques. Pues ahorita ya no vamos a tener más sesiones de este corte en el año, vamos a tener otro tipo de cosas. Así que, bueno, pues espero que se mantenga su interés y bueno, pásenla muy bien. Gracias por su presencia y nos vemos dentro de 2 semanas. Sí, Hasta gracias, luego, un profesor. abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Muy bien, gracias, Daniel.